Hi everybody, this is Mike. Today we're going to learn idioms. Hola a todos, soy Mike. Hoy vamos a aprender idioms. Antes de comenzar, quiero que revisen en la descripción de este video. Hay un menú, con lo cual ustedes pueden saltarse a la parte que quieran ver directamente el video, si ya han visto toda la explicación previa. Lo que estamos aprendiendo son idioms, expresiones idiomáticas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de videos es que primero yo hago una explicación acerca de qué son estas expresiones idiomáticas, cómo funcionan. Después tengo una charla con una amiga mía hablante norteamericana en la cual hablamos en inglés acerca de este mismo tema, qué son las expresiones idiomáticas. Y después paso a hacer la explicación de la expresión idiomática del día de hoy. Después de eso, también tengo una charla con mi amiga norteamericana en la cual hacemos algunos ejemplos y discutimos el idiom del día de hoy. Así que esto es una experiencia bastante completa. Si ustedes quieren, pueden ir saltando entre tanto con el menú. Así que para ello es para que de pronto, si ya han visto toda esta información, no tengan que repetirla porque pues en todos estos videos casi toda esta información se repite. Ahora, ¿qué son los idioms? Los idioms son lo que llamamos expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son frases en las cuales nosotros queremos decir algo que normalmente no se entiende directamente por lo que decimos. Suena enredado, pero pensemos en español. En español tenemos muchas expresiones idiomáticas. Por ejemplo, aquí en Colombia decimos echarle los perros a alguien. Por ejemplo, yo digo, mira, Juan le está echando los perros a María. Echar los perros, cuando yo escucho eso, si yo tratara de entender eso, literalmente pensaría en que Juan le coge unos perros y se los tira encima a María, o que hay unos perros bravos y se los suelta para que la muerdan o la ataquen. No tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros en Colombia decimos echar los perros, queremos decir que estamos coqueteando, que estamos acercándonos con fines románticos, porque nos interesa a esa persona románticamente. Estamos coqueteando. La estamos cortejando. Eso es echar los perros en Colombia. Ahora, un asunto interesante con los idioms o las expresiones idiomáticas es que tienen que ver mucho con la cultura de la región. Con lo cual, puede que esta misma expresión se escuche en otros países de habla hispana y no necesariamente signifique lo mismo. Eso es lo interesante de las expresiones. Con lo cual, las expresiones idiomáticas tienen que ser claras con respecto al idioma y al área, la región del idioma donde yo la estoy aprendiendo. Si yo aprendo una expresión idiomática norteamericana, no necesariamente va a funcionar en Gran Bretaña o digamos, Australia o en cualquier otro país donde se hable inglés. No necesariamente. E incluso puede que dentro de los Estados Unidos se entienda de una manera en diferentes regiones. Así que eso es algo que tenemos que tener muy en claro, teniendo en cuenta que las expresiones idiomáticas no las podemos traducir literalmente. Si yo escucho una expresión idiomática, yo no la puedo traducir literalmente de inglés a español porque no la voy a entender. Y es posible que hayan expresiones idiomáticas similares en español que puedan servir para entender esas expresiones idiomáticas en inglés. Así que ahora los voy a dejar con la charla que tengo con Syrena, ya que les he explicado que es una expresión idiomática, para que practiquemos un poco el listening comprehension con ella. Okay, so I'm here with my dearest friend, Syrena. She's an English native speaker. She lives in the United States and she kindly agreed to help us understanding the depths and the nuances and subtleties of idioms in American English. So, Syrena, welcome. Once again, thank you for being here with us and let's talk about idioms. Thank How you. important do you think is for us non-native speakers to understand and learn idioms when it comes to regular conversations, daily life conversations, to getting Um, to be skilled and fluent in English, in this case, American English? it wouldn't hurt to learn them. Okay. 'Cause you will probably hear them a lot, just in regular common. So it is frequent to have idioms in regular conversations. Yep. Okay. Isn't it frequent in Spanish? Um, yeah, a lot. Now Oh, that you mentioned this, the other day, because I you know that I've been doing the same in the Inglés Fácil con Mike channel, uh, and I started doing something like this with my friend David, which is your uh-huh. friend too, you know, David. Yep. And we found out that we are a
a lot more complex when it comes to speaking in Spanish than we thought, because we use a lot of idioms, we use a lot of references, cultural references, and a regular conversation of ours is gonna be so tough to understand to somebody who's non-native, and he just, let's say, okay, I just got out of school and I want to practice Spanish. That's gonna be so freaking hard because of that. Yes. And that's something that we didn't realize until we know that those things exist, because we learn by acquisition our language, our native tongue, Just like of course. us. Yeah. So this is why I find interesting this interaction with you, and thanks a lot once again, because that's something that we do not realize until we start studying that, of course. And for you Yep. being a native speaker, so do you think it's pretty much the same as we said with phrasal verbs? Professional environment, formal environment, we should avoid that, or does it work differently? Some maybe. It depends on. It's just going to depend on the situation, of Okay, course. so But I mean, some of them can be used in professional because it does get a point across. okay. It's like I don't know, like telling all the So CEOs not let's, to invest because they don't want to, don't count your chickens before they're hatched. yeah, or if I say, You oh, know, guys like me, you can, it's like a dime a dozen. You can find that everywhere. So it's like, yeah, so yeah. okay, so it's So, interesting. yep, So nonetheless, it is important for us to learn those idioms to right. be able to understand the regular communication, right? At least to be able to understand Yeah. them. So Maybe not use them, but at least okay, yeah, because if you heard it, mm, yeah. okay, so under, But you could always ask, say, "What do you mean?" yeah, of course, yeah. What do you mean by that? Right. Which is something which is one of the most useful sentences that we have to learn when we're learning another language, right? What's the meaning Yep. of, right? Right. So idioms. So Syrena is gonna be with us during this series of videos, hopefully a lot, and we're gonna have her insights on idioms. So let's check today's idiom. La expresión idiomática from rags to riches, que se puede traducir como de la miseria a la riqueza o de la pobreza a la riqueza. Rags son trapos, trapos tirados, pedazos de tela. Esta expresión se utiliza para definir o describir cuando ha habido una transformación en la fortuna de alguien, en la suerte que alguien de alguien, en la suerte financiera, en la fortuna económica, cuando se ha pasado de ser pobre a tener mucho éxito financiero o mucho dinero, ya sea de un momento a otro o con el tiempo, pero que se note que ha habido un cambio en su situación financiera. Se cree que el origen de esta expresión se remonta a la época victoriana, donde la movilidad social era un tema importante y cualquier persona, independientemente de su origen y su estatus social, tenía la posibilidad y la oportunidad de mejorar su posición y alcanzar éxitos financieros, pasar de usar trapos sucios y viejos a ser una persona con riqueza. Tenemos estos ejemplos donde vemos she grew up in a poor family, but through hard work and determination, she went from rags to riches and now owns a successful business. Ella creció en una familia pobre, pero a través del trabajo duro y la determinación pasó de la pobreza a la riqueza y ahora es dueña de un negocio exitoso. The movie tells the story of a man who went from rags to riches after winning the lottery. La película cuenta la historia de un hombre que pasó de la miseria a la riqueza después de ganar la lotería. He started his career as a dishwasher in a restaurant, but through his culinary skills, he went from rags to riches and now owns a chain of restaurants. Comenzó su carrera como lavaplatos en un restaurante, pero a través de sus habilidades culinarias pasó de la pobreza a la riqueza y ahora es dueño de una cadena de restaurantes. Terminamos con The entrepreneur's success story is a classic example of going from rags to riches through hard work and perseverance. Ya está Antonia haciendo bullita en el fondo. La historia de éxito del empresario es un ejemplo clásico de cómo pasar de la miseria a la riqueza a través del trabajo duro y la perseverancia. Así que,
con los ladridos de mi mascota Antonia al fondo, terminamos estos ejemplos y vamos a pasar a conversar con mi amiga Syrena acerca de esta expresión idiomática. So, today's idiom is from rags to riches. From rags to riches, when you go and translate that literally, it somehow makes sense. It's not a tough idiom to understand. I'm trying to think if we have something like that in Spanish, but nothing comes to my mind right now. So, from rags to riches, how would you explain that to a non-native speaker? Well, like somebody who doesn't have any money and they win the lottery, now they're all of a Okay. sudden rich. Okay. Rags to riches. Or somebody who worked very hard Yeah. to progress. So that was going to be my question. So we can use that either for somebody who just all of a sudden, with no effort, goes from a bad financial position to a better financial position, or maybe they Over thrive time. through effort. So, And over time, they became You know, rags to riches. meaning is not all of a sudden, but over time. Right. So it Okay. could be both. So if I say the movie tells the story of a man who went from rags to riches after winning the lottery, that means That's a quick that's one. a quick one. Yeah. And he started his career as a dishwasher in a restaurant, but through his Yeah. culinary skills, he went from rags to riches, and now he owns a chain of restaurants. He Right. thrived But that was over time. over time and effort with lots Right. of Yeah. work and effort. So So you could just say rags to riches and you won't know if there's a time or an effort involved. okay. It has to be with the context. Yeah, the context will tell. Yep. The top 30 maybe? Oh, yeah. Okay. Top 30. It's a good one. And it's a good one. understandable. So, Yep. My friend, as usual, as always, you're great. Thanks a lot for being here with us and looking forward to having you in the next idiom video. Take care. Thank you. Bye. ¿Cómo les fue con esta expresión idiomática? Ya saben, esto es asunto de repetir, de exponernos, de practicar mucho para poderla aprender. Tiene sentido cuando nosotros la entendemos, no la explican, pero tenemos que practicarla. Ahora, recuerden que la importancia de la expresión idiomática es entender a las personas que hablan el inglés con naturalidad y eventualmente nosotros poder aplicarlas para sonar natural también. Con lo cual necesitamos mucha práctica y mucha exposición. Por favor, quiten el miedo a hablar, dejen el miedo a hablar y a hacer el trabajo. Así que espero que esto les haya gustado. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. De esta manera van a estar al día con los contenidos que estamos publicando todos los días y de paso nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. También les permite participar en el chat de las clases en vivo. Es solo disponible para miembros y para suscriptores. También pueden participar del programa de membresías. Aquí abajo hay un link que dice unirse. Pueden darle clic para mirar de qué trata eso y si se animan pueden apoyar el canal. De paso, un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen parte de este programa. De verdad, muchas gracias por apoyar el canal. Y si de pronto ustedes no pueden hacerlo de esa manera, recuerden que dándole like al video, viendo el video, compartiendo el video, suscribiéndose, eso no tiene ningún costo. Con eso apoyan el crecimiento del canal. Yo disfruto esto mucho, para mí es un gusto, un placer traer todo este tipo de contenidos, espero que los disfruten y nada, nos veremos en próximos videos. Recuerden, estudien, aprendan, métanle ganas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.